Como ustedes pueden estar observando, el sílabo de la asignatura Neuroaprendizaje y Proceso Educativo, ustedes, por favor, pueden observar un correo electrónico institucional. Pueden observar también ahí que la dependencia para nuestro trabajo va a ser de carácter virtual y también el trabajo lo vamos a realizar por video colaboración. Lo importante es el número de horas. Vamos a trabajar 160 horas en el ciclo, en el cual tenemos 4 horas de aprendizaje en contacto con el docente, 2 horas de aprendizaje práctico experimental y van a tener 4 horas de aprendizaje autónomo. Esto significa que van a tener un trabajo de 10 horas a la semana, que multiplicado por el número de semanas da un total de 160 horas. Del aprendizaje en contacto con el docente, el Consejo de Educación Superior ha establecido que sea, por favor, que sea el 25%. El aprendizaje práctico experimental estará determinado por el análisis de contenidos y el aprendizaje autónomo estará determinado para realizar aspectos de procesamiento de la información. Por lo tanto, dentro de la estructura y desarrollo de la asignatura, se va a trabajar 3 unidades. Cada una de ellas tiene una denominación. Así, por ejemplo, la unidad 1 se denomina Metodologías y Estrategias de Aprendizaje basadas en el estudio del cerebro, mente y educación. Y aquí lo importante es el resultado de aprendizaje. Usted, al trabajar la unidad 1, se va a plantear un resultado de aprendizaje en armonía con el acompañamiento que le hace su docente. Y este resultado significa que integra y establece relaciones entre la educación y los aportes de la investigación en neurociencia cognitiva para potenciarlas con solvencia en procesos de neuroaprendizaje. Entonces, jóvenes, cuando ustedes ya tengan su sílabo de carácter digital, van a ir observando de manera un poquito más detenida la situación que les estamos explicando. Ustedes aquí ven unas páginas. Estas páginas corresponden a la bibliografía según los autores referenciados. En el aprendizaje práctico y experimental, vamos a tratar de potenciar el foro académico. Para ello, usted tiene que hacer una lectura crítica, comprensiva y participar en el foro. Mientras que en el aprendizaje autónomo, usted va a hacer un procesamiento de la información. ¿Qué significa este procesamiento de la información? Usted va a tomar el tema correspondiente a la semana y va a hacer una lectura y luego un organizador gráfico de cómo usted está entendiendo el tema. Entonces, es un trabajo individual, personal, y una vez que termina de decir yo entendí el tema de esta forma, usted pasa a desarrollar
una pregunta de este tema con su respectiva respuesta. Y eso va a tener entonces usted como una fuente de apoyo de estudio. En otros casos habrá una tarea específica, pero usted para su portafolio personal tendrá su organizador gráfico y su pregunta de cada semana de estudio. Asimismo, en la semana 2 tenemos metodologías y estrategias de aprendizaje basadas en el estudio del cerebro, mente y educación, desarrollo de habilidades cognitivas. Su resultado de aprendizaje va a ser fundamenta la relación entre cerebro, mente y educación con la finalidad de aportar responsablemente al desarrollo e innovación de metodologías múltiples en contextos diversos. Entonces usted aquí se va a dar cuenta que hay unas estrategias de evaluación cuando ya tenga el sílabo, hay escenarios de aprendizaje, que es el entorno virtual de aprendizaje, EVA, y su participación en las videocolaboraciones. También en este ciclo se trabaja un proyecto de integración de saberes y también la asignatura aporta para ello. En la unidad 3 vamos a estudiar emociones y afectividad en el proceso pedagógico. Por lo tanto, el resultado de aprendizaje asocia la importancia de las emociones y afectividad en el proceso de autorregulación emocional e intelectual para identificar los primeros trastornos de aprendizaje e implementar de modo responsable las estrategias orientadas al cumplimiento de la inclusión educativa. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a estudiar ciertos trastornos que se constituyen a lo mejor en la preocupación del docente, como son la dislexia, la disgrafía, la discalculia. Vamos a estudiar el espectro autista, el síndrome de Asperger. Entonces, jóvenes, con esto cubrimos lo que es la parte de nuestro estudio. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de la asignatura? Los criterios de evaluación de la asignatura son los siguientes. Aprendizaje en contacto con el docente, que se verifica mediante exámenes y también lecciones, 40%. En cada unidad vamos a trabajar una lección y una evaluación para poder obtener el 40%, que equivale a 4 puntos. Dentro del aprendizaje práctico experimental, cubre el 30%, lo que equivale a 1.5. Y el aprendizaje autónomo, que es el que usted va a desarrollar, también cubre el 1.5 del 30%, lo que da un total del 100% equivalente a 10 puntos. ¿Qué nos hemos planteado como bibliografía? Tenemos un libro principal de Ortiz Ocaña Alexander, denominado Neuroeducación, cómo aprende el cerebro humano y cómo deberían enseñar los docentes. Este primer libro se constituye en el texto guía
Luego se complementa con el libro Neurociencia y Educación de Ortiz Alonso Tomás. Y también tenemos lecturas complementarias, como por ejemplo, Teorías del Aprendizaje de Dale Sharp, y también El cerebro y la educación, Neurobiología del Aprendizaje de Lavados Montes Jaime. Entonces, la bibliografía ya la encuentran ustedes en recursos didácticos y también disponen de la portada del libro para que ustedes procedan a obtenerlo. La unidad 1 toma el nombre de metodologías y estrategias de aprendizaje basadas en el estudio de cerebro, mente y educación. En esta primera unidad nos planteamos una interrogante. ¿Por qué es necesaria una educación basada en el funcionamiento del cerebro humano? Entonces nos dice Zuviría en el 2009 que las 3 funciones universales del cerebro humano son conocer, valorar y decidir. De ahí que sea tan importante que se oriente de forma adecuada la enseñanza, el aprendizaje, la instrucción, la educación, la formación y el desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes. Pero aquí hay algo novedoso. Lo que nosotros vamos a empezar a estudiar va a ser basado en el funcionamiento del cerebro humano. Y nos seguimos preguntando, ¿qué significa formar al ser humano? Y nos damos cuenta que todo el tiempo pensadores, educadores y pedagogos plantearon su preocupación en el sentido de la época que vivían y qué tipo de educación se tenía. De ahí que José Martí ubica al ser humano en el contexto histórico-social y nos dice que el ser humano es parte de la sociedad y por lo tanto contribuye al mejoramiento y transformación de la misma. Y nos dice que una configuración fundamental para que se haya desarrollado la sociedad es el amor, la afectividad que se da en la sociedad, el modo de enseñar y el centro del mundo. Entonces, la enseñanza ante todo es una obra de infinita afectividad. De ahí que existen algunos postulados, ustedes saben que la base de la enseñanza se fundamenta en los niños. Desde los primeros años, según Piaget, se van estableciendo constructos cognitivos. Por lo tanto, entre estos postulados nos dicen, los niños saben más de lo que parecen, lo que importa es que el niño quiera saber, no se sabe bien, sino aquello que se descubre, y también habla de las prohibiciones que hacen a los niños sin darse cuenta que los niños son investigadores. Por lo tanto, queremos hacer un poco más sencillo el aprendizaje, comentándolo en la base de la afectividad. Habla de la ternura, habla de cualidades morales, de cualidades inteligentes y habla de un fin de la educación.
que es hacer feliz al ser humano. Es decir, que la meta sería la felicidad. De ahí que cuando nos dicen que la educación es un fenómeno social, están en lo cierto, porque este fenómeno social se manifiesta en múltiples formas. Escuchamos hablar de praxis social, escuchamos hablar de niveles sociales distintos. No hay una época limitada de la vida, no se queda en una esfera específica, se manifiesta tanto de forma espontánea como de forma institucionalizada y organizada. De ahí que por esto se dice que la educación es un fenómeno social. Esto lo manifiesta Meyer en 1984. De ahí que todo análisis sobre educación debe partir necesariamente del estudio y caracterización de la sociedad. Por lo tanto, hay una influencia característica de la sociedad en el proceso de educación del individuo y también en el desarrollo de esta sociedad. Hablamos de valores éticos y sobre todo del crecimiento espiritual de la misma sociedad. Valdés define a la educación como el proceso consciente, organizado, dirigido y sistematizado sobre la base de una concepción pedagógica determinada. La educación no puede ser un proceso espontáneo. La educación tiene que ser un proceso organizado, dirigido y sistematizado. Escuchamos desarrollo integral del ser humano, pero dentro de este desarrollo integral del ser humano, siempre vamos a tener la dimensión afectiva, cognitiva e instrumental. Por lo tanto, a lo largo de la historia de la humanidad, ha proliferado una diversidad de teorías, enfoques, corrientes, tendencias, modelos y concepciones sobre la educación. Pero asoma un psicólogo, un estudioso, entre sus profesiones, un médico, Santiago Ramón y Cajal, que es el primero que habla de neurociencias y también un poco actualiza lo que es la neuropsicología. De ahí que muchos estudiosos investigan el funcionamiento y la formación de microestructuras cerebrales, potenciadas esencialmente por estimulación genética para potenciar el desarrollo de la dignidad humana. De ahí que nos dicen que se hace necesario elaborar una teoría del aprendizaje basada en el funcionamiento del cerebro, una pedagogía del cerebro y una neurodidáctica que permitan construir una psicología configurante, de tanto en cuanto hablemos de afectividad, conocimiento y también de los afectos, las emociones, los sentimientos y una pedagogía configuracional que es precisamente aquella que nos habla de un aprendizaje compatible con el funcionamiento del cerebro. Por lo tanto, cuando se aprende, se afectan ciertas zonas y sitios cerebrales. Es decir, creando nuevas configuraciones de comunicación neuronal.
Ya algunos estudiosos como Popper nos dicen que los humanos habitan en 3 mundos. Habitan un mundo material, un mundo subjetivo y un mundo intelectual. El mundo material está dado por la naturaleza. El mundo subjetivo está dado por los sentimientos, creencias, pensamientos y anhelos. Y el mundo intelectual está dado de nociones, pensamientos, teoremas, hipótesis. Según Zuviría nos dice que cada mundo lo procesa una especialización mental que nos conduce al logro de la felicidad y el éxito en la vida. Pero también es necesario conversar sobre la influencia de la revolución cognitiva que ha caracterizado la investigación psicológica y educativa de las últimas décadas. La mente humana ha sido redescubierta, o dicho de otra manera, redimensionada. El aprendizaje, la memoria, el razonamiento, el pensamiento, la creatividad, la inteligencia, las competencias, es decir, muchos constructos psicológicos que se han constituido en la razón de los estudios científicos. De ahí que nos dicen, según Enciso 2004, todo lo que se hace y se crea en la vida, desde lo más elemental hasta lo más difícil, proviene de una actividad cerebral constante, que se manifiesta primero en la mente y luego en la realidad. Por eso, jóvenes, ustedes como futuros pedagogos, se hace urgente promover una buena educación que enseñe a pensar claramente a través de conceptos y no de memorización de datos. Sobre todo hay que entender la diferencia entre saber y entender. Saber es conocer las partes y entender es ponerlas en contexto. Avanzando un poquito en esta breve historicidad, asuma la neurodidáctica como disciplina científica que estudia la optimización y potenciación del aprendizaje basado en el desarrollo de todo el potencial del cerebro humano. Analiza el pensamiento, las emociones y la inteligencia, no solo como procesos afectivo-cognitivos de nivel superior, sino como procesos neurológicos básicos para la investigación de diseño, ejecución y evaluación del currículo, o mejor dicho, del neurocurrículo. Fuentes y Álvarez, 2004, desarrollaron la fundamentación de la teoría holístico-configuracional en los procesos sociales como modelo epistemológico, teórico y metodológico para la interpretación y predicción de estos procesos. Hasta aquí